descontrolado, digamos así. Dios tiene el control de todo, pero hay bastante viento y el ruido a veces es mucho. Y pues el tema que vamos a estar tocando el día de hoy lleva por título Terroristas de Mahoma en la policía de Wichita, Kansas, en el downtown, Estados Unidos de Norteamérica. Y la razón que desarrollamos este tema de hoy, o vamos a comentar este tema, es que resulta que los musulmanes ultra radicales forman parte del cuerpo de oficiales de policía del Departamento de Policía de Wichita, Kansas, en el downtown. Y como los ultra radicales, porque quiero decir que hay algunos moderados que creen que Alá es Dios, el creador del cielo y de la tierra, y que Dios es espíritu, y que no se permite la adoración de ídolos, y que deben de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces resulta que estos oficiales islámicos que trabajan en el Departamento de Policía de Wichita, Kansas, en el downtown, son adoradores de Baphomet o adoradores del diablo, del crimen organizado, mala reputación, y trabajan para Donald J. Trump, que también Donald J. Trump está involucrado en la delincuencia organizada de la Casa Blanca. Entonces, el nuevo orden mundial tiene algunos que son non-organized crime, pero también tiene una gran cantidad de delincuentes que trabajan por negocio, por delincuencia, y son mafiosos y corruptos en gran manera, como lo es Donald J. Trump. Cigarros mentolados, sabor refrescante y dulce al paladar, buen sabor, buen sabor. Today we'll be preaching or teaching about Wichita, Kansas Police Department, and today we'll talk about the Mahoma terrorist inside Wichita, Kansas Police Department in downtown. The reason why is because a bunch of officers, they belong to Wichita, Kansas Police Department, and they are ultra religious, extremely religious. And some of them, they believe Allah is the creator of heaven and earth, and they believe Allah is a spirit. They don't supposed to worship idols. They understand God is a spirit and God is of the heaven. But Wichita Police Department, they have a bunch of officers. They belong to the Islamic terrorist, racist, religious. And they hate the God of Israel, they hate the God of the father Abraham, and they hate the Christians. They hate Jesus, and they are working for Novus Ordo Seclorum. They're working for Donald J. Trump. The one is at the White House worshiping Baphomet, the organized crime, bad reputation devil. And the Muslim, they understand they don't supposed to worship idols, but these officers in Wichita, Kansas Police Department, they are against Allah, they are against Quran, they are worshiping idols, they are worshiping the devil, they are worshiping Baphomet, and they don't respect Quran. So the holy book of every Muslim is Quran. They understand that, but they commit a mistake, or they did the decision to be against Allah and against Quran, and they decide to do crime. That's why my wife Patricia Rios Lopez and Miguel Arroyo Rios Jr. They put them in jail with false information, lying against my wife and against my son, and lying against our person for no reason, only because they hate the God of Israel, they hate the Bible, they hate the Christians, because they are worshiping Baphomet, and they
worshiping idols, and they are against their own religion, and they are against Christ. So now, Wichita, Kansas Police Department, you have to remember I am in Mexico. So if you are in Mexico, you must speak a good Spanish. My Bible is in Spanish. This government, they must listen to the message in Spanish and every Hispanic in this country. So, todos ordos se declararon, and Donald J. Trump, he paid a bunch of money to do crime. I think you have no problem to do that. You can hire someone else around and you can pay an interpreter. You got a lot of money to do that. So I'm apologize with every one of you because you might need an interpreter. I'm going to be preaching in Spanish and teaching the Bible and explaining why you belong to Mahoma terrorists inside Wichita, Kansas Police Department. Because you've been doing the same organized crime bad reputation that one used to do Nebuchadnezzar in Prophet Daniel time. So long time ago there was a king. His name was in Spanish Nabucodonosor. In English I think it is Nebuchadnezzar. So he was a demon against the God of Israel, and he was a demon against Prophet Daniel, and he was persecuting humble Jews, all those who did the decision to worship the God of Israel, and they refused to worship idols inside Babylon. So now I know, I'm apologize to every one of you, you might need an interpreter. You have money to do that, so God bless every one of you. Dios bendiga a cada uno de ustedes. El tema, ya saben, lleva por título Terroristas de Mahoma en el Departamento de Policía de Wichita, Kansas, en el downtown. Entonces, estos musulmanes ultra radicales, me refiero a los racistas, religiosos y terroristas, ya que decidieron entregar su corazón a Baphomet, el diablo del crimen organizado, y trabajar con Donald J. Trump en la Casa Blanca y en común acuerdo con Joe Biden, el actual presidente en Estados Unidos, se volvieron demonios del crimen organizado, traicionaron la ley de Mahoma, traicionaron el Corán, traicionaron al mismo Alá y decidieron adorar ídolos, decidieron adorar un Dios falso y decidieron de dejar de hacer la voluntad de acuerdo con el libro sagrado del Corán, de acuerdo con lo que dice la escritura de Alá, según el profeta Mahoma. Entonces estos famosos, siento la presencia de Dios bien fuerte en esta hora. Y esperamos en Dios que Dios sujete toda fuerza contraria en el nombre de Jesús. Y se vayan las malezas y el nombre de Dios sea glorificado. Y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes y para la gente inocente, para que no se envuelvan en el crimen organizado. Entonces, estos islámicos terroristas de Mahoma dentro de la policía de Wichita, Kansas, llenaron falsa información contra nosotros porque somos cristianos y creemos en el Dios de Israel, y son racistas en gran manera y no les importa destruir a los inocentes con tal de llevar a cabo su terrorismo. De esta manera, soberano Dios de Israel, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, estamos en tus manos. Te pido sujetes toda fuerza contraria, toda oposición, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre del Dios vivo, en el nombre del Dios de Israel, y tu nombre sea glorificado y esta palabra salga con poder y cumpla su propósito, así como tú lo has declarado en tu nombre, Dios de los ejércitos, Dios del rey David, Dios de Ezequiel, Dios de Daniel, Dios de los profetas, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda la gloria y la honra y la alabanza y el honor y el reconocimiento son tuyos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Entonces, para comenzar nosotros la escritura, para que podamos
En el libro del profeta Daniel, capítulo 3, dice de la siguiente manera. Daniel, capítulo 3, del versículo 1. Vamos a leer Daniel, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 30. Pero voy a comenzar, voy a ser claro, es necesario leer todo el capítulo 3, pero voy a comenzar Daniel capítulo 3, verso 1 en adelante, y tiene como encabezado: rescatados del horno de fuego, basada en la historia de los 3 jóvenes hebreos que se rehusaron a adorar al ídolo, al dios falso, fabricado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces dice de la siguiente manera: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Tura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua y que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en ella en altavoz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Señor, con esto comenzamos y estamos en tus manos. Resulta que el rey Nabucodonosor, en tiempo del profeta Daniel, poco después del cautiverio, de la cautividad de Judá, que ocurre aproximadamente entre el 583 y 586 antes de Cristo. Una vez el pueblo de Israel estando cautivo en Babilonia, los pocos fieles o el remanente que quedaba adorando al Dios de Israel y guardando la ley de Moisés, permanecer fieles a su Dios a pesar de la angustia, el dolor y el sufrimiento y la pérdida de su libertad que tenían en Israel y en Judá. Decidieron ellos entonces permanecer fieles al Dios de Israel, y resulta que Babilonia era una nación antisemita. Tenía leyes contrarias al Dios de Israel, eran altamente satanistas y adoradores del diablo, del crimen organizado. Y la estatua que fabrica el rey Nabucodonosor era una imagen que representa al mismísimo sistema del nuevo orden mundial, la religión de la bestia anticristo y el diablo del crimen organizado, en una forma profética, lo que ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia durante la gran tribulación, como lo dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis capítulo 13. Entonces el rey Nabucodonosor, en su soberbia, en su poderío, en su arrogancia, decide engrandecerse por encima de todo Dios y crea su propia religión y crea su estatua del nuevo orden mundial en la época del profeta Daniel. Y la ley decía que estaba obligado todo el imperio de Babilonia, y el que se rehusara a adorar, ya sea desde el más poderoso hasta el más pequeño dentro del imperio de Babilonia, gobernado por Nabucodonosor, era obligado a adorar la estatua del diablo, del crimen organizado que representa el nuevo orden mundial en aquella época del profeta Daniel, y el que se rehusara era condenado a la pena capital o condenado al horno de fuego y era arrojado vivo dentro de las llamas para que muriera calcinado o quemado por el fuego de ese horno fabricado
por Nabucodonosor. Pena de muerte al que se rehusara a adorar al diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial durante la época del profeta Daniel. Resulta que con el paso de los años el espíritu de la bestia anticristo y bestia falso profeta ha ido propagando su religión y su crimen organizado, y una gran cantidad de grandes gobernantes del mundo se han entregado al nuevo orden mundial y a adorar a Baphomet, el diablo del crimen organizado, y al hacerlo se vuelven delincuentes, terroristas y malvados, y terminan llenos de odio contra Dios, el Dios de Israel, contra la gente de Dios, contra los judíos, y terminan llenos de odio contra los cristianos y contra los que creemos en Jesús, y le enseñamos a la gente la salvación y a vivir bien y a no ser delincuentes del crimen organizado. Resulta que en Estados Unidos de Norteamérica, hace algunos años, la Casa Blanca descaradamente decide revelar públicamente la estatua de Baphomet enfrente de la Casa Blanca y en el interior de la Casa Blanca, donde los políticos y gobernantes son masones y altamente satanistas como Donald J. Trump y Joe Biden. Deciden revelar que no son adoradores del Dios de Israel y que no son adoradores de Jesucristo. Sus leyes son la masonería y el satanismo. Y cuando ellos levantan esa estatua, en los secretos de Estado, en la sociedad secreta, ellos tienen unas leyes que establecieron el nuevo orden mundial en el Palacio de Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, y han estado obligando a una gran cantidad de policías y seduciéndolos a trabajar para el nuevo orden mundial, el diablo del crimen organizado, para que se vuelvan delincuentes, racistas y malos en gran manera, perseguidores de los judíos verdaderos y perseguidores de los cristianos y perseguidores contra la gente de Dios que ama y respeta a Cristo y al Dios de Israel y que guardan sus mandamientos lo mejormente posible. Resulta que tanto como judíos e islámicos que dicen que aman a Mahoma y a Alá, y que creen que Alá es el Dios verdadero, y que creen que Alá es el creador del cielo y de la tierra, y que Alá es espíritu, y que no se permite la adoración de ídolos, resulta que estos mahometanos o estos terroristas de Mahoma en el departamento de policía de Wichita, Kansas, decidieron traicionar el Corán, decidieron traicionar a su Dios Alá, y decidieron adorar a un Dios falso y a un ídolo llamado Baphomet, el diablo del crimen organizado. Al hacerlo se llenan de odio contra Israel, se llenan de odio contra la gente de Jesús, y se llenan de odio contra la gente que no es delincuente, que vive bien y no hace males dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Y su trabajo dentro del departamento de policía de Wichita, Kansas, es perseguir la gente buena, perseguir cristianos verdaderos, perseguir judíos fieles al Dios de Israel, y con difamaciones y mentiras buscar la expulsión y deportación de la gente que no quiere ser del crimen organizado de Baphomet, y meterlos presos con mentiras. Y también en su sociedad secreta es el que se rehúse ser del diablo de Baphomet, del crimen organizado, es reo de muerte y hay que mandarlo a matar intelectualmente por las leyes que existen actualmente. Entonces la Casa Blanca tiene años mandando a matar gente por debajo de la mesa o encubierto, no descaradamente sino encubierto, porque odian al Dios de Israel, odian la palabra de Dios, odian a los cristianos y a los siervos fieles de Dios. Por esa razón me persiguieron a mí en Wichita, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, los musulmanes de la policía, y persiguieron a mi esposa Patricia y a mi hijo y los metieron presos con mentiras, ocultándola a mi hijo y a mi esposa, negándome la oportunidad de una llamada, y con mentiras falsas en común acuerdo con los bautistas y reformadas de Eagle Pass, McAllen, Texas, Iztapas y Guatanejo, el consulado de Kansas City, de mexicano de Kansas City, el Palacio de Gobierno de México, en común acuerdo con la administración de su gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en común acuerdo con el crimen organizado del pueblo de Tamagro Guerrero, dentro de este pueblo y afuera de este pueblo, en el interior de los Estados Unidos y en el extranjero. Resulta que esta gente es rebelde contra Dios, rebelde contra la gente de Dios, y busca la manera de destruirlos sin razón y sin causa. Y esta es la razón que hacemos saber que esos no son verdaderos musulmanes. Esos no adoran al Creador del cielo y de la tierra. Esos no adoran a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu.
adoran un ídolo y un Dios falso, traidores al Corán y traidores a Alá. Y esos son los islámicos terroristas de Mahoma, ultra religiosos, ultra radicales dentro de la policía del departamento de Wichita, Kansas, en el downtown. Ahora, esa es la razón que hay tanto odio y racismo dentro de la policía de Wichita, Kansas, en el downtown, porque son del diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial y racistas y malos en gran manera. Y su propósito es matar y destruir a todo aquel que no quiera ser de su crimen organizado. Y como nosotros estábamos enseñando Apocalipsis y estábamos hablando del anticristo, la bestia falso profeta y del crimen organizado del nuevo orden mundial durante la gran tribulación, resulta que ellos son un precumplimiento profético de la realidad que será durante la gran tribulación. Eso lo enseña la palabra. Daniel capítulo 3, verso 7 en adelante dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, de Daniel capítulo 3, verso 7 hasta el verso 12 nos habla que el pueblo de Babilonia, por temor al rey y por temor a ser ejecutados en la pena capital del horno de fuego si no adoraban la estatua que representa el diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial durante la época del profeta Daniel, que se cumplirá en el futuro, resulta que estos judíos fieles, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron rehusarse a traicionar al Dios de Israel, no quisieron adorar a ese ídolo falso y decidieron adorar al Dios de Israel aunque les costara la vida. Porque rehusarse a adorar la estatua de Nabucodonosor era condenado a la pena de muerte. Entonces, resulta que los demás, al ver que ellos no obedecían la ley y todo el mundo obedecía al rey, decidieron maliciosamente acusarlo con el rey, difamar los que no lo respetaban. Yo estoy 100% seguro que respetaban al rey, pero es necesario, como dice la palabra de Dios, adorar a Dios antes que a los ídolos. Entonces Dios manda adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no practicar la idolatría. Resulta que querían obligarlos a traicionar a Dios, querían obligarlos a traicionar la ley del Dios de Israel, y querían obligarlos a adorar el diablo del crimen organizado. El rey Nabucodonosor y su gobierno querían demostrar que ellos tenían más poder que el Dios de Israel, lo cual era imposible demostrarlo, porque el Dios de Israel es el Todopoderoso. El Dios de Israel es el Señor. En el cielo y en la tierra y en todo lugar, Él pone reyes y quita reyes. Entonces estos hombres, al permanecer fiel al Dios de Israel, reciben una acusación injusta y falsa por permanecer fiel a la ley de Dios. Resulta que mi esposa Patricia, Miguelito, Patricia Ríos López, Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr., mi persona, Miguel Ángel Arroyo Rutia, nos rehusamos a adorar a Baphomet, el diablo del crimen organizado de la Casa Blanca, del nuevo orden mundial, y decidimos permanecer fieles al Dios de Israel y a la ley de Moisés, porque a pesar
de que somos pecadores, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que podemos ser corruptos o fraudulentos en algunas cosas, entendemos y comprendemos que el mandamiento de Dios dice que debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas, y que no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni estatua, ni ídolo, ni piedra pintada para adorarla, porque yo soy Hashem tu Dios. El Dios de Israel prohíbe adorar un muñeco, prohíbe adorar una figura, una estatua. Debemos de adorar al Dios de Israel. Ese es el mandamiento de Dios. Entonces, por querer permanecer fieles a Dios, fieles al Non-Organized Crime de Jesús, por vivir bien, trabajar decentemente, por no querer entregarnos a la masonería ni al diablo del crimen organizado, y por no entregarnos a Baphomet como lo hicieron los islámicos terroristas de Mahoma en el departamento de policía de Wichita, Kansas, decidieron los musulmanes racistas de Mahoma dentro del departamento de policía de Wichita, Kansas, con falsa información decidieron poner presa a mi esposa Patricia Ríos López y a mi hijo Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. Entonces, de la misma forma que la gente del pueblo de Babilonia, en común acuerdo con el rey Nabucodonosor, decidieron ellos hacer esa estatua del diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial, y la gente, al ver que los judíos fieles adoraban al Dios de Israel, decidieron acusarlos falsamente y causarles ese gran problema para que fueran arrojados al horno de fuego y fueran condenados a la muerte. Es lo mismo que hizo Donald J. Trump y los islámicos terroristas del Departamento de Policía de Wichita, Kansas, en común acuerdo con Joe Biden, el nuevo orden mundial. Y el Consulado Mexicano de Kansas City y el Palacio de Gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau. Entonces, el crimen organizado del nuevo orden mundial decidió realizar una persecución encarnizada contra nosotros porque no quisimos entregarnos al nuevo orden mundial, no quisimos adorar al diablo del crimen organizado que es Baphomet, y decidimos permanecer fieles al Dios de Israel a pesar de nuestras debilidades y flaquezas. Como les decía anterior, porque entendemos que podemos ser pecadores, corruptos y fraudulentos en algunas cosas, pero amamos al Dios de Israel, a Él solo adoraremos, a Él solo serviremos, porque eso es lo que enseña su palabra. Que no debemos de adorar ídolos ni dioses falsos, porque el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Él gobierna en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Esa es la razón que Donald J. Trump y Joe Biden, esa es la razón que el Palacio de Gobierno de México, con López Obrador, su administración de gobierno, y los musulmanes terroristas de Wichita, Kansas, del Departamento de Policía de Wichita, Kansas, en el downtown, las bautistas y reformadas de Eagle Pass, McAllen, Texas, y de Iztapas y Guatanejo, decidieron difamarnos para que nos encarcelaran, para que metieran presa a mi familia, para que nos mataran. ¿Por qué? Porque si tú eres un fiel creyente de Dios y no quieres ser del crimen organizado y denuncias la corrupción, la apostasía y el satanismo y el diablo que adora la Casa Blanca, donde se encuentra Joe Biden adorando a Baphomet desde hace mucho tiempo, entonces las leyes de la sociedad secreta es: hay que mandar a matar intelectualmente a todos los verdaderos siervos de Dios y a todo aquel que no se entregue al crimen organizado de Baphomet, porque ahora sí tenemos el poder en la Casa Blanca del diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial. Esa es la razón que odian a los judíos, odian al Dios de Israel, odian la palabra y odian a Jesús y a la gente de Jesús y a la gente que quiere vivir bien y que no se quiere entregar a la adoración del diablo del crimen organizado de Baphomet, de la Casa Blanca, y que no quieren ser delincuentes del crimen organizado. Hay mucha maldad dentro de Estados Unidos. Que fumarse un cigarro se puede considerar santidad con la adoración que lleva a cabo la gente norteamericana en el Palacio de la Casa Blanca, porque fumarse un cigarro no es adorar al diablo del crimen organizado, simplemente es perjudicar la salud y dañar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo.
Pero entregarse a la adoración, adorar abiertamente a Baphomet, el diablo del crimen organizado, el satanismo, en rebelión abierta contra Dios, es un pecado tan horrible y tan grandísimo que solamente un milagro de Dios puede salvar a un satanista. Son cosas horribles que están pasando dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esa es la razón que las leyes migratorias de Ron DeSantis, la ley antimigrante, para que los hispanos indocumentados no puedan trabajar en los empleos o para los empleadores del estado de Florida, en Miami, Fort Myers, Fort Lauderdale, en Pompano Beach, en Coral Spring, Florida, en Orlando, en diferentes lugares. Entonces esas leyes son racistas en gran manera, y esas leyes vienen del diablo del crimen organizado, de la masonería, de la Casa Blanca, de parte de Donald J. Trump y Joe Biden, racistas en gran manera, y dicen que aman a los latinos, pero no es cierto. Simplemente les abren las puertas para dañar su información y después destruirlos y expulsarlos de su país con récord criminal. Y ahora, como hay una buena cantidad de hispanos inocentes y hay otra cantidad de indocumentados que son criminales también, causando problemas en todas partes, entonces su propósito es destruir a todo mundo, porque se dieron cuenta que ya no tienen salvación, que la destrucción de Estados Unidos es segura y que no falta mucho para que pierdan su potencia, porque el Dios de Israel es el que tiene el control de todo. Y la potencia la perderá Estados Unidos, porque el anticristo surgirá en Europa, en el sistema del nuevo orden mundial. Y desde Europa gobernará el mundo entero, y Estados Unidos y otras naciones serán títeres de la bestia anticristo, y ya no será la superpotencia que gobierna el mundo entero. Qué tremendo, después de tener tanto poder y tener a Dios como objeto de adoración dentro de Estados Unidos, ahora es Baphomet, el diablo del crimen organizado, adorado abiertamente por los políticos, los poderosos y los gobernantes, y hasta los mismos religiosos de las iglesias han traicionado a Jesucristo y al Dios de Israel por un ídolo falso, y han traicionado al Dios de Israel por un demonio del crimen organizado. Esa es la gran apostasía que profetizó el apóstol Pablo. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, la cual promueve Donald J. Trump, los islámicos terroristas de Baphomet de la policía de Wichita, Kansas, y Joe Biden en Estados Unidos de Norteamérica, y aquí en México, a 5 horas de aquí, Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. Resulta que estos judíos fueron perseguidos, al igual como nos persiguieron a nosotros, con la intención de acabar con nosotros para que ya no habláramos la verdad y no denunciáramos la corrupción y el satanismo de la Casa Blanca. El mismo crimen organizado del nuevo orden mundial del rey Nabucodonosor en la época del profeta Daniel en Babilonia es lo mismo que hace Donald Trump, Donald J. Trump, Joe Biden, Justin Trudeau, Andrés Manuel López Obrador, Vladimir Putin, Kim Jong-un en Norcorea, y también en Corea del Sur, y también las religiones ecuménicas, encuentristas y G12 del crimen organizado del Vaticano y el nuevo orden mundial dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Chuy Olivares, Armando Dulcín, John MacArthur, Paul Washer, todos ellos son del nuevo orden mundial y del crimen organizado. Y mayormente los islámicos terroristas de Mahoma dentro del departamento de policía de Wichita, Kansas. En el mismo libro del profeta Daniel, capítulo 3, del capítulo 13, del versículo 13 en adelante, dice: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estás dispuestos para que al oír el son de la bocina
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Por si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será el que os libre de mis manos. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Resulta que estos tres jóvenes hebreos permanecieron fieles al Dios de Israel, fueron llamados a causa de la acusación de los habitantes de Babilonia, acusados con enojo e ira y rebeldía, y el rey airado con el asunto. Es verdad que no quieres adorar al diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial que he levantado aquí en Babilonia. Entonces le dijeron los judíos fieles al Dios de Israel y a la ley de Moisés: no es necesario que te respondamos acerca de este asunto, oh rey de Babilonia. Sabe bien que no adoraremos a tu diablo del crimen organizado ni a tu ídolo. Y no tenemos caso en esta hora acerca de ese asunto. Y ya que has dicho que Dios puede librarnos de tu mano, dice: mi Dios, el Dios de Israel, puede librarnos de tu mano y nos librará. Y si no quiere hacerlo, estamos dispuestos a morir en el horno de fuego. Hombres valientes, llenos del Espíritu de Dios, de fe y de valor, decidieron permanecer fieles a Dios, se rehusaron a adorar al diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial levantado por Nabucodonosor en Babilonia, y provocó la ira y el enojo de Nabucodonosor y su gobierno, y decidieron condenarlos al horno de fuego. Eso es lo que no te dicen en Estados Unidos de Norteamérica y en el Palacio de Gobierno de México. Ellos adoran abiertamente al demonio del crimen organizado del nuevo orden mundial. Y el que se entera de su sociedad secreta, que adoran a los demonios, que adoran al diablo del crimen organizado, que saben que son delincuentes en gran manera, mandan a matar a los inocentes por todas partes, encarcelan injustamente a los que se rehúsan a ser criminales del diablo del crimen organizado y adorar a Satanás como ellos lo hacen, deciden difamarte, meterte preso y mandarte a matar en forma intelectual, así como lo hicieron en contra de mi esposa Patricia López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y mi persona. Resulta que las bautistas y reformadas se han empeñado en hacer esto de mal corazón, porque son prostitutas del crimen organizado de Eagle Pass, McAllen, Texas, y asimismo también de Iztapa, Zihuatanejo. Al hacer eso, ese gobierno te difama, te encarcela y te manda a matar intelectualmente bajo la sombra o por debajo de la mesa, como dicen ellos, como si fueran buenas personas en público, pero en secreto son demonios horribles del crimen organizado que odian al Dios de Israel, odian al pueblo de Dios, que odian a Jesucristo y odian a la gente de Dios, que no quiere ser adorador del diablo del crimen organizado de Baphomet. Y esa es la razón que estamos hablando también de esto, por la policía o los islámicos terroristas de Mahoma, de la policía de Wichita, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, en el downtown. Terroristas en gran manera, rebeldes y odiosos en gran manera, traidores al mismo Alá y traidores al mismo Corán, porque adoran a un ídolo, a un Dios falso, adoran a Baphomet y son musulmanes falsos dentro de la policía de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora continuamos. ¿Cuál es el resultado de permanecer fiel a la fe del Dios de Israel? Dice en el mismo libro del profeta Daniel, capítulo 3, verso 19 en adelante: entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del cuarto. Es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni se habían quemado sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Esto es algo extraordinario y algo maravilloso. El diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial, levantado por el rey Nabucodonosor en la época del profeta Daniel, no tuvo poder sobre los 3 jóvenes hebreos que decidieron ser fieles al Dios de Israel y ser fieles a su ley. Entonces, nos damos cuenta que cuando Dios quiere preservarle la vida a alguien, no es porque es perfecto, no es porque es 100% santo, 100% puro. Lo que Dios mira es la fe que tienes hacia Él, el amor sincero que tienes hacia Él. Tal vez eres pecador, corrupto, fraudulento en algunas cosas, pero si amas sinceramente al Dios de Israel, si tienes plena confianza en Él, que Él es verdadero, que Él es el único Dios vivo y verdadero sobre toda la tierra, Él te libra y te guarda cuando Él decide preservarte la vida. Milagrosamente a mi esposa Patricia Ríos López, a mi hijo Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. y a mi persona. Después de esta gran persecución, después de este gran chasco que se llevó el diablo del crimen organizado, Baphomet del nuevo orden mundial, y Donald J. Trump, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, Justin Trudeau y los islámicos terroristas del nuevo orden mundial en la policía de Wichita, Kansas, no tuvieron poder sobre mi esposa Patricia Ríos López y sobre mi hijo Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. No tuvieron poder sobre mi persona, Miguel Ángel Arroyo Ríos. El nuevo orden mundial no pudo quitarnos la vida. El nuevo orden mundial no tuvo poder contra el Dios de Israel. Y lo mismo que le dijeron los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Escucha, oh bien, Donald J. Trump. Escucha, oh bien, señor Joe Biden. Escucha, oh bien, Justin Trudeau, Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador y Kim Jong-un. Escuchen bien, poderosos del nuevo orden mundial. Sepan, oh bien, que no nos rendiremos ante Baphomet, el diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial, y no adoraremos a su estatua que han levantado. No nos rendiremos al nuevo orden mundial. Nuestro Dios, el Dios de Israel, gobierna en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y Él tiene poder para librarnos de su persecución y de su muerte y de su rebelión y de su odio.
Y si Él quisiera recogernos, será el día que Él quiera, no el día que ustedes quieran. Él es el Dios de la vida. Él decide cuánto tiempo me la da y Él decide cuándo me la quita. Ramansa kimansoko roboki rebekende rabaki rabakaya. Y rabaki rabekende rabaki rabakaya. Sepas, o bien, Donald J. Trump. Sepas, o bien, López Obrador. Mi Dios, el Dios de Israel, no nos ha desamparado y no nos abandonará. No nos rendiremos ante el nuevo orden mundial. Seguiremos adorando al Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad, y no adoraremos a tu estatua ni al diablo que ha levantado el nuevo orden mundial. Y estamos dispuestos a morir por la causa del Dios vivo. Pero yo le pido al Dios vivo que me preserve la vida para vergüenza de ustedes, porque si seguimos vivos, todo el mundo sabe que el nuevo orden mundial no puede matar a los siervos de Dios cuando Dios preserva la vida. ¿Qué te parece? Sigo vivo. Y lo más vergonzoso, señor Donald J. Trump, lo más vergonzoso, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Justin Trudeau, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador. Que fumándome un cigarrillo tengo la unción y la autoridad y el poder del Espíritu de Dios sobre mi persona. Ni siquiera con un cigarro me puedes quitar la vida si el Dios de Israel quiere preservarme de pie. ¿Qué te parece? Mr. Donald J. Trump, Mr. Joe Biden, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Justin Trudeau, Andrés Manuel López Obrador. Even when you see Mr. Miguel Arroyo smoking a cigar, there's nothing you can do to stop the God of Israel. You have no power over the God of Israel. You have no authority over the word of God. Hashem Sebaot, the God of Israel, is the living God, the only one. There is no other. He is the King of the heavens and the earth. There's nothing you can do to stop the message of the living God. There's nothing you can do to stop the God of Israel. My God, my King, my rock, and my power. Who's got the power right now? The novus ordus seclorum, you might say. Or the God of Israel. Who is the King of the heaven and the earth? The living God, the God of Israel. And there is nothing you can do to stop his power. You have no power against the Holy Spirit. You get no power against the Ruach HaKodesh, against Hashem Sebaot, my God, my King, my rock, and my power. Mental is cool and sweet. This is how it feels when you are scared, when you are afraid. The living God, the God of Israel, you start feeling cold. You start feeling some kind of weird, some kind of scared. And you run away from the God of Israel because you find out there's nothing you can do. Am I right? Do you want to keep fighting against the God of Israel, against the living God? You will see later, the one supposed to be destroyed, you will be destroyed. You will be next. And other king will replace your
no replacement for him. He has been at his throne since the beginning. He is at his throne today. And he will be at the throne tomorrow and forever and ever. And there's nothing you can do to get him out of his chair and to get him out of his throne. Are you capable to fight against the King of Kings, the Lord of Lords, Hashem Sebaot, the God of Israel? La consecuencia resultó en una gran alabanza y en una gran destrucción sobre el nuevo orden mundial de Babilonia. Daniel capítulo 3, versículo 28 hasta el versículo 30, dice: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Y entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey, después de haber visto el milagro, el rey de Babilonia, al ver que no fueron quemados por el horno de fuego y que un ángel poderoso estaba junto con ellos y que no pudieron ser consumidos por el fuego que fue calentado 7 veces más. Resulta que al ver tremendo milagro el rey se espantó y se reunieron los poderosos de Babilonia y todo el pueblo. Y alabaron al Dios de Israel y dijeron: ahora se conoce que el Dios de Israel libró a estos hombres del horno de fuego. Y cualquiera que blasfeme contra ese Dios sea matado y destruido, porque hablaba a los gobernantes de su época. Y esa fue la destrucción del crimen organizado del nuevo orden mundial en Babilonia con el paso de la historia. Y como consecuencia fueron grandemente bendecidos y honrados por ser fieles al Dios de Israel y a la ley de Moisés. Entonces, ¿qué sucederá ahora? El nuevo orden mundial. Hay una profecía que será destruido durante la gran tribulación, porque Dios tiene un propósito y un plan todavía. Pero cuando el crimen organizado de Donald Trump, Donald J. Trump, Joe Biden, Justin Trudeau, Andrés Manuel López Obrador, los islámicos terroristas de Mahoma en la policía de Wichita, Kansas, es descubierto, como no quieren que se sepa del crimen organizado y por culpa de los islámicos terroristas de la policía de Wichita, Kansas, en el downtown salió a luz el crimen organizado del nuevo orden mundial también. Resulta que las leyes del crimen organizado ordenan la muerte y la destrucción, y los rebeldes y los culpables del mismo crimen organizado, que por culpa de ellos salió a luz su crimen organizado, habrá guerras entre ellos mismos, se matarán entre ellos mismos y se destruirán, porque se les manifestará la magia en contra. Porque cuando se levantó Nabucodonosor y el nuevo orden mundial contra Sadrach, Mesach y Abednego, injustamente, cuando ellos son non-organized crime de Dios y son descubiertos y desmantelados por Dios, la magia se manifiesta en contra y terminarán matándose entre ellos mismos. Por esa razón,
Nosotros no somos culpables de su muerte. Ustedes mismos, con su odio, con su rebeldía contra Dios, contra la gente de Dios, causaron su propia destrucción, y ustedes son los responsables de la muerte y de la sangre de sus propios seres queridos. Nos culpan a nosotros, pero no es cierto. Quieren que la gente de Dios sea vista como mala delante de la gente, pero son ustedes quienes se rebelaron contra el Dios de Israel, contra su ley, y a consecuencia de eso, su juicio, su condenación es garantizada. Todos ustedes tendrán su justo pago. Y nosotros alabamos y glorificamos a Dios, porque mi esposa, Patricia Ríos López, Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. y mi persona, Miguel Ángel Arroyo Urrutia, hemos sido librados milagrosamente por la poderosa mano de Dios. Hemos sido librados milagrosamente por nuestro Dios y salimos vivos y triunfantes, y por eso alabamos, honramos y glorificamos al Dios de Israel. Señor, toda la gloria y la honra y la alabanza son tuyas. Y gracias por esta gran victoria y este poderoso milagro de librarnos del gobierno criminal más poderoso del mundo. Ahora seguimos adelante en nuestro camino para tu gloria. Ramans, aquí manso, aquí rebequenda. Rabaki, rabakaya. Oh, si carababaki, rabaki, rebequenda. Gracias, Espíritu Santo. La gloria es tuya, la honra es tuya. De esta manera, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y hasta la próxima, porque nuestro ministerio no parará. Seguiremos con Dios hasta el día que Él nos recoja. Poderosos del nuevo orden mundial, Donald J. Trump, Joe Biden, islámicos terroristas de Wichita, Kansas, consulado de Kansas City, Andrés López Obrador, Justin Trudeau, Vladimir Putin, Kim Jong-un. Espero hayan disfrutado el banquete de Dios. Dios les bendiga.